Regresamos a 55 minutos. Mi invitado de esta noche es Jaime Señor Fernández, presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, nuevo presidente de ANGE. Te preguntaba antes de irnos a la pausa, las preocupaciones de la Asociación de Jóvenes Empresarios, en colectivo, en individual, lo socializado, en el consejo, no en el consejo, de los desafíos que tiene República Dominicana en este momento. Situación política, Haití de un lado, otros países que tienen los cañones enfilados para República Dominicana, temas de seguridad nacional, economía, social. ¿Cuáles son los puntos de interés de ANGE en esta coyuntura? Bueno, en materia económica, creo que podemos empezar diciendo que desde un punto de vista positivo, la inflación viene disminuyendo, tenemos un panorama macroeconómico a nivel mundial complicado, pero la República Dominicana se ha mantenido resiliente ante esa realidad. Nos preocupa mucho el tema del endeudamiento. Hay una brecha fiscal muy importante que no se viene cerrando. Ese endeudamiento ahora se está realizando con unas tasas de interés mayores, es decir, le cuesta al país más endeudarse hoy de lo que le costaba hace un año o 2 años. Eso nos preocupa porque a largo plazo esa deuda la tenemos que pagar. En materia social, nos preocupa, nosotros hemos tenido un acercamiento con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, participamos en el lanzamiento del estudio de desigualdad de ingresos en la República Dominicana. La realidad es que la República Dominicana es un país que tiene una alta desigualdad en materia de ingresos y a nivel de largo plazo, que es lo que ANGE siempre está enfocado, tenemos que ver cómo podemos ir cerrando la brecha de la desigualdad de ingresos. Y en materia política tenemos todavía que mejorar, robustecer el marco legal, porque, Yulisa, tú preguntabas hace unos minutos, bueno, y si hace 1, 2, 3 años, y lo que hemos visto es que si no contamos con herramientas como una Procuraduría General Independiente, una Contraloría fuerte, una Cámara de Cuentas funcional que pueda sancionar y conminar a los funcionarios a entregar información, se presentan situaciones políticas de mayor complicación. Entonces, desde el ámbito político, ahora es el momento para robustecer esos mecanismos de control del Estado que tenemos para aumentar la confianza de la ciudadanía en lo que es todo el sistema político. Cuando hablas de diferencia de ingresos o desigualdad de ingresos, ¿estás hablando del salario? El salario es un componente del ingreso. ¿Y qué opina ANGE en esta discusión que hay justamente planteado en esta coyuntura de que la canasta básica familiar del punto mínimo, el nivel mínimo, no se cubre con lo que la gente recibe como salario mínimo? Bueno, comparar la canasta básica con el salario mínimo es un poco comparar manzana con pera, porque la canasta básica está midiendo el costo de una serie de bienes de un hogar, mientras que el salario mínimo es un ingreso de una persona. En un hogar puede haber más de un ingreso de diferentes niveles, no se compenetran al 100%. Lo que sí es la realidad, y nosotros lo hemos venido diciendo, es que apoyamos que se haya un diálogo en el Comité Nacional de Salarios para discutir un aumento de salarios. Ha habido inflación, es necesario ajustar, pero esa discusión se tiene que llevar a cabo con todos los sectores, se tiene que llevar a cabo de una manera racional, se tiene que llevar a cabo pensando en lo que es el aparato productivo nacional, porque un aumento desmedido de salarios tiene un impacto negativo en el crecimiento económico a nivel nacional. Entonces, es momento de hablar de un aumento oportuno de salarios, siempre tomando en cuenta lo que son las necesidades y la productividad y asimismo la inflación para lograr ese consenso en el Comité Nacional de Salarios. ¿Por dónde andaría el porcentaje para ser equitativo, como mencionas, y no tener que comparar manzanas con peras, sino una con la otra en igualdad de condiciones y que la gente que gana salario mínimo pueda acceder a la canasta básica familiar del nivel bajo? Bueno, hasta ahora el comité fue convocado recientemente. El sector patronal, como se define, es el sector empleador, se ha estado reuniendo para fijar una posición sobre la propuesta
de aumento, la cual se estaba también esperando los datos del Banco Central publicado el pasado viernes sobre la tasa de inflación interanual. Entonces ahora mismo esa discusión se está teniendo para lograr plantear una propuesta en la próxima reunión del Comité Nacional de Salarios y que haga una discusión activa y una discusión entre participen todos los sectores. Hablaron de un 30% en un principio. Bueno, esa fue como, digamos que el primer grito de guerra. 30% se necesita, porque a la gente el dinero no le da. ¿Qué piensa Ángel de un 30%? Realmente no conocemos el fundamento de por qué algunas personas dentro del sector, me parece que fueron el sector sindical, representado dentro del Comité Nacional de Salarios, propuso ese monto. Entonces, como no tenemos los insumos ni la base, sencillamente los informes que han salido de que se propuso ese monto, yo creo que no sería oportuno opinar sobre ese porcentaje en particular, porque supongo que esas discusiones se están teniendo dentro del Comité Nacional de Salarios y cada sector aportará las razones que justifican el porcentaje que están trayendo a la mesa para fines de discusión. Pero de que se necesita, en tu opinión. Hay que discutir si el aumento y que sea un aumento racional y un aumento que sea proporcional a lo que ha sido la inflación en la República Dominicana. ¿Cuáles otros cambios propone Ángel? ¿Qué piensan ustedes de la aprobación que se ha hecho con la reforma electoral, el Código Penal, el sistema de justicia? Puede empezar por donde tú quieras. Claro, muy positivo que se haya aprobado finalmente una parte de la reforma electoral, debemos decir una parte, porque se aprobó la nueva ley de régimen electoral, que en síntesis es la que rige la forma en que se llevan a cabo las elecciones. Faltó la ley de partidos políticos y agrupaciones y movimientos sociales, esa quedó para otro momento, pero en sentido general muy positivo que se haya realizado ahora la modificación del régimen electoral. ¿Te parecieron correctos los puntos que se modificaron? Sí. ¿Qué ustedes piensan que le faltó? Bueno, todavía falta un poco más de normativa sobre la precampaña, todavía eso ha sido un tema muy debatido, lamentablemente no se llegó al punto que hubiésemos querido para definir lo que eran los montos y las fechas, las restricciones de la precampaña, las sanciones por esa precampaña se robustecieron de lo que teníamos antes de la ley 1519, pero todavía falta un poco más. Igualmente el tema de financiamiento de partidos políticos y de elecciones, sentimos que se pudo haber mejorado un poco más, pero sabemos que es iterativo el proceso de confección de leyes, de mejoramiento de nuestro ordenamiento jurídico en sentido general, y realmente fue un avance, y es un avance, y lo debemos celebrar, y aunque no contenga todos los aspectos que hubiésemos querido, realmente es muy importante, un avance muy importante en la materia. Sobre el Código Penal, ¿qué piensan ustedes? Un código, le decimos el Código Napoleónico, mayoría de edad en una discusión que se ha hecho, digamos que circular, como la culebra que se muerde la cola, cuando no se ponen de acuerdo para una cosa, no se ponen de acuerdo entonces para otra, pero perpetuamente se ha mantenido el Código Penal pululando en el Congreso Nacional. Se habla ahora, ya tiene las aprobaciones prácticamente seguras, pero se espera una promulgación del Poder Ejecutivo y una previa aprobación de la Cámara de Diputados. ¿Qué piensan ustedes de una aprobación sin causales y lo que implica desconocer, como dicen los que demandan los derechos de la mujer por el tema del aborto? Bueno, como asociación empresarial, el tema de las causales no lo abordamos dentro de nuestra misión. Sin embargo, el tema del Código Penal, yo lo puedo decir como abogado también, es como tú dices, Yulisa, es un código de 200 años, se necesita actualizar. Por ejemplo, hemos tenido mucho el tema de los esquemas piramidales que han estado en las noticias últimamente. El código actual no lo tipifica como tal, el código nuevo sí, pero aunque nosotros como jóvenes empresarios no podamos opinar como las tres causales, que ha sido el elemento que ha llevado a que no se aprobara el Código Penal. ¿Por qué no pueden opinar sobre las tres causales si estamos hablando de que la discusión abre un debate sobre derechos de la mujer? ¿Por qué Ángel no se puede pronunciar si ustedes tienen una matrícula que implica tener mujeres? Ustedes tienen una matrícula femenina dentro de Ángel.
Bueno, precisamente por eso he sido muy enfático en decir que a nivel personal yo soy un fiel creyente en las tres causales. Creo que es realmente una verdadera lástima que se pueda aprobar un código que penalice el aborto y no incluya las tres causales, pero como asociación es nuestra misión abogar por lo que es el clima empresarial. Representamos a diversos puntos de vista, no todos los cuales necesariamente comparten mi opinión personal sobre la materia, por lo que tenemos que, sobre ese aspecto, no tomar una posición institucional, pero somos libres, ¿verdad?, de emitir nuestras opiniones personales sobre la materia. A propósito del tema de la justicia, tú eres abogado, un abogado que tiene una muy buena formación, por lo que nosotros podemos ver. ¿Qué piensas tú de cómo se está llevando a cabo el combate de la justicia contra la corrupción? A propósito de que dentro del Código Penal se ha establecido un plazo limitativo para que perima el delito de corrupción. Bueno, es normal que para cualquier tipo de crimen se establezca un límite de prescripción de la acción. Eso es normal, pero aplaudimos que se han estado llevando a cabo muchas acciones en materia de investigación, en materia de persecución, de corrupción. Los casos que se están conociendo evidentemente están en manos de la justicia, nosotros no podemos opinar sobre los mismos y evidentemente a todos los imputados le favorece la presunción de inocencia, pero definitivamente que la corrupción ha sido un flagelo para nuestro país. Para hablar, por ejemplo, de una reforma del Código Tributario, aumentar la presión fiscal, es necesario hablar de una eficiencia en el gasto público y eso nos lleva nuevamente al tema de la corrupción. Nadie quiere pagar más impuestos si siente que sus impuestos no van a ser utilizados de una manera eficiente, de una manera transparente, de una manera diáfana. Por lo que la corrupción y el combate a la corrupción es un tema que incide en el clima empresarial y es un tema que incide en lo que es las preocupaciones de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Ya casi te estamos dejando tranquilo, pero antes quiero preguntarte sobre unas denuncias que hemos publicado aquí en CDN, en Reporte Especial, sobre el sentir de varios comerciantes y asociaciones de comerciantes, incluida la de Santiago, que denuncian irregularidades, evasión de impuestos y competencia desleal desde el sector asiático, las importaciones asiáticas y específicamente del sector de China. ¿Cómo ha analizado ANGE estas denuncias? Porque vienen de cámaras de comercio. ¿Y qué opinan ustedes al respecto? ¿Si han elevado algún tipo de recurso, de motivación, de opinión? ¿Si ha llegado hasta ustedes la misma queja de parte de empresarios de su sector? ¿Y cómo valoran ustedes estas denuncias? Nosotros desde ANGE hemos sido partícipes de lo que han sido las discusiones, las denuncias por muchos años de diversos sectores de importaciones y de otras prácticas de competencia desleal, que no solo, este es sencillamente quizá el más reciente, pero han habido muchos a través de los años y nosotros participamos en diversas mesas, también coordinamos con diversas asociaciones para abogar porque esa competencia desleal a nuestro comercio no pueda continuar. Es necesario que las autoridades tomen las medidas del lugar para que esas importaciones que se hacen al margen de la ley cesen y se pueda competir en un plano de competitividad para todos los negocios en la República Dominicana. ¿Por qué se ha tardado tanto, desde tu opinión, como abogado, como empresario, porque perteneces además a un bufete que, a pesar de dedicarse a importantes casos legales, funciona como una empresa? ¿A qué crees que se debe la tardanza que han mantenido las autoridades por años, estas, las anteriores y las anteriores a las anteriores, de regular la evasión fiscal y la informalidad del comercio? La evasión fiscal y la informalidad son problemáticas de muy larga data en nuestro país. Definitivamente nosotros hemos sido partícipes de que haya mayor formalización. Hay
rigideces estructurales en lo que es el mercado laboral y el mercado o el cumplimiento fiscal que lo hacen difícil. Tú aludías, Yulisa, a que bueno, que yo soy miembro de una oficina de abogados, de hecho soy parte del comité de gerencia de la firma. Yo sé lo complejo que es el cumplimiento fiscal, el formulario 606, el 607, el IR1, todas las presentaciones periódicas, es muy complicado y eso sirve como un desincentivo para que las personas se formalicen. Igualmente, el costo escondido de la formalización laboral ronda el 70% del salario que se paga al empleado. Entonces nosotros tenemos que analizar no por cómo vamos a castigar a aquellas personas, a aquellos pequeños negocios que son informales, sino o cómo se van a regularizar. Pero cómo le vamos a crear los incentivos para que se creen, por qué se van a formalizar, por qué se van a registrar, qué le va a traer ser parte de la economía formal. Entonces, ese es el tipo de discusión que tenemos que tener para una reforma integral en materia laboral, en materia fiscal. No es vamos a aumentar la presión fiscal, vamos a hacer esto, sino es qué sistema queremos, qué economía queremos de cara al 2034, al 2050 en República Dominicana y cómo lo vamos a lograr como país. ¿Cuáles son los planes de ANGE para el 2023? Tus metas, tus desafíos como presidente de ANGE en este corto plazo. Digamos que 2023, para no llevártelo al proceso electoral. Bueno, es un año preelectoral, como tú señalaste al inicio del programa. Definitivamente estamos continuando a hacer un enfoque en lo que es el régimen electoral. Hubo un acercamiento con la Junta Central Electoral de cara al año que viene, los debates electorales del 2024, que han sido un buque insignia de ANGE. También este año nosotros estamos muy enfocados en continuar realizando eventos y llamados para la promoción del liderazgo femenino en materia empresarial y gremial, y finalmente continuar lo que ha sido un acercamiento con los quehaceres de leyes para que lo que ha sido buenos avances en materia legislativa en los últimos años continúe, porque entendemos que todavía hay espacio, hay pista para continuar aprobando proyectos de ley que van a ser positivos para la República Dominicana durante este año preelectoral. Se han aprobado recientemente varias leyes, la de ordenamiento territorial, bueno, la de fideicomiso anda por ahí, fideicomisos públicos, la ley de compras y contrataciones que está en un proceso de discusión. Correcto. Si tuvieran ustedes que darle un orden de aprobación a cada una de ellas, aunque todos sabemos que son ordenamientos distintos y que muchas tienen mucho tiempo tratando de que se aprueben y no se aprueban. Otras son un poco más jóvenes, pero no se han aprobado tampoco. Así es. ¿Cómo ordenaría ANGE la necesidad de la aprobación de cada uno de estos proyectos de leyes para que entren en vigencia? Bueno, el más importante es el de la Cámara de Cuentas, porque la Cámara de Cuentas es un órgano constitucional que poca gente conoce, pero es el fiscalizador del Estado, no del gobierno, no del Poder Ejecutivo, de todo el Estado, incluyendo el Poder Judicial, la Junta Central Electoral, el Poder Legislativo. Es un órgano muy importante, pero que cuenta con una ley que no le da las herramientas necesarias para sancionar esas posibles malas conductas que pueda detectar, robustecer lo que es el equipo técnico de la Cámara de Cuentas. Otro proyecto de ley muy importante, tú lo mencionaste, que es el de compras y contrataciones públicas. Esa es otra parte de lo que es el combate contra la corrupción administrativa y robustecer esa ley que data del 2006 y que, ojo, es una ley que fue un salto cuántico para la República Dominicana, porque antes de eso teníamos el grado a grado. Esa ley fue muy positiva, pero ya en estos 15 años que tenemos esa ley, hemos identificado vacíos y de eso se trata en ese proyecto de ley. También tenemos otros proyectos, ley de agua, y que es parte de lo que ha sido toda la ley. Y que uno no se explica por qué la ley de agua no se aprueba. Por lo menos se aprobó la ley de ordenamiento territorial, que no fue una ley perfecta, pero que al final también es importante para el desarrollo a largo plazo del país. Nosotros como país no nos podemos continuar desarrollando sin planificación, y de eso se tratan proyectos como ahora la ley de ordenamiento territorial, pero por ejemplo el proyecto de ley de agua, todo eso se enmarca dentro de un desarrollo sostenible que necesita la República Dominicana. Leyes posibles, le dicen los legisladores. Leyes posibles, pero
Es mejor una ley imperfecta que recoja el 80 o el 90% de lo que queremos, que tratar de aspirar al 100% y no contar con esa ley. Yo comparto eso también, de que realmente es mejor tener eso en los libros y que lo podamos realmente contar como ley, que tratar de lograr un proyecto perfecto, porque realmente nada es perfecto. Y de hecho a veces hay discusiones entre personas con la misma visión que no se ponen de acuerdo sobre qué es bueno o qué no es tan bueno. Yo recientemente tuve una discusión con mi segundo padre, Pancho Álvarez, sobre un tema, y él y yo creo que compartimos la misma visión sobre el tema, pero decíamos, no, esto es bueno, y yo no, esto es bueno, y a veces uno no se pone de acuerdo. Entonces es así, a veces es la ley que es posible. En el momento. En el momento. Y después irla mejorando, como la ley electoral. Así es. Que nadie está conforme con la mejoría que le hicieron a la ley electoral, pero hay ley. Bueno, si nadie está conforme, entonces sabemos que es una buena ley. No creo que sea así, pero bueno. Gracias, Jaime, qué gusto tenerte aquí esta noche. Te queda mucho tiempo en ANGE, porque creo que estás medio comenzando, tienes muchos planes, tienes todo el tiempo para cumplirlos y ojalá que así sea. Gracias, Yulisa, un placer estar aquí. Esta es la primera de muchas que te toca venir a CDN. Gracias. Gracias a Jaime Senior Fernández, presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios.